Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nuestro amigo el doctor Ascanio Abreu nos acompaña. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien, Siempre Pablo. un gran placer tenerlo en el programa. Igualmente, para mí es un honor estar por aquí de nuevo. Sí, qué bueno, doctor, para tratar hoy la bacteria Helicobacter pylori, la causante de tantas enfermedades, pero la gastritis es la más conocida, ¿verdad que sí? Sí, sí, así es. Cuénteme, doctor, ¿qué es esta bacteria? ¿De dónde nace esta bacteria? Bueno, la bacteria Helicobacter pylori, realmente la historia, desde hace ya yo diría más de 100 años, había cierto conocimiento, cierta sospecha de que existía, pero no había podido aislarse realmente. Incluso hay unos trabajos de un polaco, hace ya como del 1800 y pico, donde sí se demostraba que había bacterias que estaban colonizando el estómago. Pero no se pudo aislar la bacteria, no se le pudo poner un nombre específico, y esos trabajos se quedaron así, solamente estuvieron escritos en polaco y no tuvieron mucha trascendencia. Y así hubo varias cosas, hasta que recientemente, relativamente, unos médicos australianos, en el año 1983, o sea que es relativamente reciente, fue quien aislaron la bacteria y le pusieron el nombre. Primero se llamó Campylobacter pylori, pero luego se demostró que por la forma de la bacteria, porque tiene una forma helicoidal, es una forma como de tirabuzón, más o menos, entonces de ahí surgió el nombre, entonces se bautizó como el nombre de Helicobacter pylori. Y desde entonces se conoce como eso. Era un patólogo australiano que fueron luego laureados con el premio Nobel de Medicina, incluso. Ellos llegaron incluso a infectarse ellos mismos, llegaron a inocularse la bacteria y a hacer unos trabajos y eso para poder demostrar la bacteria que existía y todo eso, y llegaron a cultivar la bacteria. Y de ahí ya entonces sí, ya se conoce ya como Helicobacter pylori. Vamos entonces a salir a la calle, doctor. Tenemos una encuesta, le preguntamos a la gente qué provoca, ¿no? Cómo se puede contaminar de esta bacteria, Helicobacter pylori. Así que vamos a ver qué dice la gente en las calles. Bueno, mira, eso lo produce la mala comida que nosotros comemos, la carne cruda, la comida medio hacer, la fruta mal lavada. Esa fundita de agua, los mismos botellones de agua, esos camioncitos. Bueno, la asquerosidad, no limpiar el piso, no lavar los trastes, el agua de tapar. Eso lo produce el agua mala que la gente está bebiendo. O con las verduras sin hervir. Pudiera ser la comida chatarra, mal confeccionada, por la poca higiene que tenemos en el país. Falta de higiene en la comida, la gente no se lava las manos, no lava los alimentos adecuadamente. Doctor, ¿qué le pareció? Sí, muy bien, la gente está bastante orientada realmente. Fíjate, el Helicobacter es una bacteria, ¿no? Como su nombre lo dice, no es un virus, no es un parásito, no es un hongo, es una bacteria. Una bacteria. Esta bacteria se aloja en la pared del estómago. Entonces tiene unas características especiales por su forma, por los flequitos esos que tiene helicoidales, en formita de tirabuzón. Penetra la pared del estómago y se aloja debajo de la mucosa del estómago. Es la única bacteria capaz de vivir en el estómago. El estómago es un medio ácido, sumamente ácido, con un pH muy bajo, por debajo de 4. Que es ninguna bacteria sobrevive en el estómago, ninguna. Todas las infecciones son en otra parte del cuerpo y eso, pero en el estómago en sí no hay nada que pueda infectar ese estómago bacteriano, excepto el Helicobacter pylori, es una bacteria muy característica. Entonces esa bacteria produce una sustancia, segrega una sustancia, una ureasa, que es una enzima que produce daño a la lesión del estómago, o sea, produce un desdoble de la urea, que es una sustancia que se encuentra ahí en el estómago, lo desdobla y produce una hidrólisis, y entonces se produce una sustancia que irrita la pared del estómago, la mucosidad del estómago. Y ella se aloja y se esconde ahí. Pero ¿qué pasa? Que ese moco que protege el estómago del ácido clorhídrico, porque el estómago tiene su protección especial, al ser lesionado por la bacteria, entonces el ácido clorhídrico que hay en el estómago lesiona la pared y produce irritación de la pared. Y ahí viene la gastritis, puede venir la úlcera.
¿Cómo entonces nosotros podemos, cómo esta bacteria llega a nuestro organismo, a nuestro estómago? Bueno, esto es un medio, se conoce ya definitivamente que la bacteria se ha podido aislar en el estómago, se ha podido aislar en las heces, o sea, en la materia fecal, y se ha podido aislar en la saliva y en la placa dentaria. Cuando te dice aislar, se refiere a encontrar. Que se ha podido, sí. Se encuentra, ¿no? Se encuentra, se ha podido detectar. Aislar. Ok. O cultivar ahí en esas áreas. Sí. Entonces, es todavía controversial. Exactamente, 100% todavía se discute cuál es la verdadera vía de contagio de la bacteria. Definitivamente el hombre, el ser humano, es el único aparentemente vector de la bacteria. Aunque hay recientes trabajos ahora donde se ha aislado la bacteria en algunos animales, sobre todo en los gatos. Entonces la materia fecal es una fuente de eliminación de la bacteria. Entonces, la vía fecal oral aparentemente es una de las vías principales a través de la contaminación de alimentos. Entonces, como muy bien dice la gente, comer comida que no está en buenas condiciones, comida que está contaminada, agua, alimentos, la pobre higiene, el no lavarse las manos después de los alimentos, manipulación de alimentos indebidamente, pobre higiene alimenticia, definitivamente juega el primer lugar o es un factor determinante en el contagio de la bacteria definitivamente. Yo leí, doctor, que puede ser asintomática. La Helicobacter La pylori. gran mayoría de las veces es asintomática. Imagínese usted, entonces, ¿cómo una persona puede detectar que tiene esta porque bacteria? el asunto es el siguiente, hay diferentes cepas de la bacteria. Entonces, hay cepas que son virulentas, vamos a decirlo así, y hay cepas que no. O sea, hay cepas que son agresivas, que producen la infección, y otras cepas que no. Entonces ahí está el detalle. Lo que pasa es que a nivel comercial no está todavía eso al alcance de todos los laboratorios, de todos los hospitales, a un nivel rutinario, vamos a decirlo así. Pero hay unos genes que son más virulentos de la bacteria. Es lo que llaman técnicamente CAC-A y VAC-A y BAC-A. Son unos genes que tienen la bacteria, entonces unas son virulentas y otros no. Entonces se calcula que más del 50% de la población mundial está colonizada o infectada por esta bacteria. Y en países subdesarrollados como el nuestro, en vías de desarrollo, se habla hasta de un 90% en algunos países, en otros 60, 70, o sea, más del 60% de la población tiene la bacteria. La gran mayoría de las personas que tienen la bacteria no tienen síntomas y no desarrollan necesariamente ninguna enfermedad, pero hay algunas que sí. Entonces, porque tienen la cepa de la bacteria que es virulenta y que es patológica. Entonces desarrollan gastritis, úlceras e incluso se ha hablado de un cáncer de estómago. Ya hoy en día, desde hace un tiempo, la Organización Mundial de la Salud decretó el Helicobacter pylori como categoría número 1, transmisora de cáncer. Es muy raro realmente, es rarísimo. Es un tipo de cáncer, un linfoma, de cáncer del tejido linfoide de la mucosa estomacal, se llama MALT o maltoma, que es bastante raro, pero que definitivamente está relacionado al Helicobacter pylori y el tratamiento de ese cáncer es eliminando la bacteria, entre otras cosas. Doctor, entonces los casos que sí, que presentan síntomas, como bien te decía, que le hacen ya el tema, son más agresivos, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentarse? Bueno, hay que aclarar una cosa, el Helicobacter en sí no da síntomas. O sea, el Helicobacter da gastritis y da úlcera. Ese es el síntoma de la gastritis. Los síntomas son los de la gastritis, de la úlcera. O a veces hay lo que nosotros llamamos un síndrome dispéptico, que llaman, que son esa sensación a veces de digestión lenta, llenura, sensación de distensión abdominal, de gases, de dolores, cólicos, etcétera, acidez, que no necesariamente implican una gastritis o una úlcera. Pero básicamente lo que sí da es gastritis. Sí, se calcula, porque fíjate, una cosa es, la gran mayoría de las gastritis y de las úlceras están relacionadas al Helicobacter pylori.
Pero la gente que tiene Helicobacter pylori, solamente como un 8, un 10% desarrollan gastritis o úlcera. Okay. O sea que no es lo mismo. Sí, tener el Helicobacter pylori no gastritis. es sinónimo de gastritis ni de úlcera. Sí. Ahora, casi todas las úlceras sí están relacionadas al Helicobacter pylori. igual, ¿no? Y la gastritis por igual, naturalmente. Doctor, entonces, ¿qué se hace? O sea, ya en el caso de la gastritis, que es la más común, creo que la población, no sé el porcentaje que hay, pero hay una población, un porcentaje muy alto de personas que sufren de gastritis. Sí, ¿Qué se hace con bastante? sí. Bueno, lo primero es hacer el diagnóstico, naturalmente. Sí. Puede hacerse el diagnóstico de varias maneras. ¿De qué forma? Sí. Hay unas maneras que son invasivas, vamos a decirlo así, y otras maneras que no son invasivas. O sea, las invasivas se le llama a las que son por endoscopía. Entonces, la ventaja de la endoscopía es que tú, además de poder detectar el Helicobacter en una endoscopía, porque se toma una muestra y se manda a analizar, es que tú puedes ver qué tiene el paciente en su estómago. O sea, tú puedes a la vez saber si es una gastritis, si es una úlcera, sí, o si no tiene nada, y cuál es el grado de molestia o de alteración que tiene ese estómago. O sea, tiene esa ventaja de que además de diagnóstico del Helicobacter, tú estás diagnosticando al paciente. Entonces se puede hacer a través de una endoscopía varias muestras. Tú puedes coger una biopsia, que se llama, una muestra, y puedes hacer una prueba que se llama un test de ureasa rápido, o sea, en la misma muestra, ahí mismo al pie de la camilla prácticamente, tú le echas unas gotitas especiales que hay, se forma una reacción que cambia de color y te dice si tiene o no tiene Helicobacter esa muestra que tú tomaste del estómago. Eso es una prueba, la prueba de la ureasa. O tú puedes mandar la muestra que tú tomas, mandarla al patólogo, esa histología, hacer un estudio histológico. Entonces el patólogo prepara una laminilla especial con unos colorantes especiales y determina y ve directamente en el microscopio si ese individuo, esa muestra, tiene o no tiene la bacteria. Okay. Tú puedes hacer cultivos también del Helicobacter, igualmente se manda a cultivar. Un poco difícil el cultivo, dura un poco más de tiempo y es más costoso, pero es una prueba muy interesante porque te dice cómo tratar al paciente. Entonces, y esa parte es importante, disculpe que le interrumpa, la parte del tratamiento. Y yo creo que tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos entonces yo quiero que hablemos de eso, de cómo se trata, si se puede eliminar la bacteria y de qué forma se hace. Regresamos ahora. Ahí, creo, señores, estamos de regreso con El Consumidor. Seguimos hablando con el doctor Ascanio Abreu sobre el Helicobacter pylori. Tú sabes que la gente tiende a decirle a veces de relajo el helicóptero. El helicóptero. Pero no están muy perdidos. Sí. Porque helicóptero es la forma de la hélice del helicóptero y el nombre de Helicobacter viene porque el Helicobacter tiene unos flequitos que parecen como helicóptero. Sí. Helicobacter pylori, estamos hablando con el doctor Ascanio. Doctor, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba. Usted decía que hay un cultivo que se puede hacer que determina ¿no? hasta el tratamiento. Entonces la pregunta que yo le hago ahora, ¿cuál es el tratamiento que se puede utilizar para esto y si se cura? Antes de eso, un segundito, te estaba hablando de los medios diagnósticos invasivos, que son los que se hacen a través de la endoscopía. Pero se puede hacer el diagnóstico sin una endoscopía también. Entonces hay unas pruebas de sangre que se hacen en suero, y hay unas pruebas que se hacen en la materia fecal, y hay una prueba que se hace en el aliento. O sea que hay varias pruebas que se pueden hacer, no necesariamente con la endoscopía. ¿Pero a usted le gusta más la endoscopía? Bueno, la endoscopía tiene la ventaja, como te digo, de que tú a la vez estás diagnosticando lo que tiene el paciente. En las otras pruebas tú simplemente diagnosticas si hay o no hay Helicobacter. Y como dijimos ahorita, que muchísima gente lo tiene y no tiene síntomas necesariamente relacionados al Helicobacter, entonces no es quizá la forma mejor, pero se puede definitivamente. Entonces se elimina la bacteria, doctor. Sí, la bacteria hay que darle tratamiento con antibióticos. O sea, que es algo que realmente unos años atrás nadie pensaría ni remotamente que una úlcera se iba a tratar con antibióticos. Es algo que es algo que imposible casi de pensar a unos años atrás. Pues sí, ya hoy en día las gastritis y las úlceras se tratan con antibióticos, entre otras cosas, naturalmente. Porque es una bacteria y hay que darle antibióticos. Es una asociación que se hace usualmente de 2 antibióticos, a veces 3, con un bloqueador o inhibidor de la bomba de protones. Léase omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Cualquier derivado de eso de omeprazol. Usualmente se combina con 2 antibióticos.
Fíjate una cosa, lo ideal quizás sería hacer un cultivo. El cultivo te da un antibiograma y te dice con qué antibióticos tratar a la bacteria. Okay. ¿Qué pasa? El cultivo no se hace de rutina, no se recomienda de rutina porque es muy costoso. Aquí en el país solamente creo que en un solo sitio lo hacen, en el centro de Helicobacter pylori. El único sitio, tengo entendido, que hace cultivos de Helicobacter. Es un poco costoso, dura como 2 semanas por lo menos, y no está al alcance de la población general. Entonces, no es un estudio que se recomienda ni se hace de inicio de rutina para el Helicobacter pylori. Cuando no se esconde, te falla, doctor, no se esconde la bacteria. Sí, es cierto que el Helicobacter es un poco difícil de tratar. Sí. No se puede negar eso, porque la bacteria tiende a esconderse, tiende a ser una especie como de mutación, si cabe la palabra, y a veces no se detecta fácilmente, incluso en los mismos cultivos, y eso da a veces cierta brega, vamos a decirlo así, localizarlo y diagnosticarlo. Pero se puede eliminar. Entonces, si tú pones el tratamiento, normalmente el tratamiento de entrada, de rutina, se hace en base a consensos. Usualmente se usa, por ejemplo, la amoxicilina, es el tratamiento medular, vamos a decirlo así, del Helicobacter, es la amoxicilina, si se puede con ácido clavulánico, usualmente le da mejor al Helicobacter, y se combina con otro antibiótico. Aquí eso varía en los países también. Por ejemplo, nosotros aquí casi no usamos metronidazol, que es un antibiótico que se usa en otros países, porque hay una alta resistencia al metronidazol. La claritromicina se puede usar, es un tratamiento de primera línea, todavía en muchos países lo recomiendan como primera línea, pero nosotros tenemos una alta resistencia a la claritromicina también para el Helicobacter, entonces no se está usando tanto. Se está haciendo una combinación básicamente de amoxicilina con levofloxacina, pero varía eso según los países. Va a depender del país. Entonces, si el tratamiento va de 7 a 14 días, con un promedio yo diría de unos 10 días más o menos, es el promedio del tratamiento. Y se elimina totalmente. Eso tiene una eliminación de un 85, 90, entre 80 y 90%. Usualmente es el porcentaje de eliminación. Si falla la eliminación, que es muy importante esto también, porque hay mal manejo y mal conocimiento del tratamiento. Una vez usted da el tratamiento, usted tiene que esperar, después que termina los antibióticos, por lo menos 4 semanas, de 4 a 6 semanas, tiene que esperar para entonces hacer una prueba para ver si usted eliminó la bacteria o no. Se tiende mucho a indicar la prueba de la sangre para ver si usted eliminó el Helicobacter, y esa no es una buena prueba, porque esa prueba en suero, en sangre, lo que mide son anticuerpos, y los anticuerpos se quedan circulando en la sangre hasta por 5 años. Entonces, se ve mucho eso. Yo hice el tratamiento y después me la hice en la sangre y todavía me marca, y sigue marcando y vuelven más antibióticos, y es un círculo vicioso. Entonces la bacteria ha cogido fama de que no se elimina, vamos a decir, más de la cuenta, pero no es así, se le puede eliminar. Y entonces las pruebas correctas son o la prueba del aliento o una prueba que se hace en la materia fecal, que se llama antígeno en heces, que lo que mide es antígeno y no anticuerpo, que son pruebas que sí te dicen si lo tienes, pero hay que esperar por lo menos 4 a 6 semanas, a lo menos 4 semanas, sin usar antibióticos y sin usar muchas veces también el inhibidor de bomba, sería lo ideal. Entonces, ahí sí, si te sale ahí de nuevo, entonces ahí tú debes hacer un cultivo para no repetir antibióticos de nuevo y determinar ya al azar, sino ya tú vas directamente ahí sí ya tú indicas un cultivo. Ya tú vas a lo seguro. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que terminar, qué pena, porque la realidad es que siempre con usted nosotros ampliamos muchísimo los temas. Pero ahora viene el doctor Wilfredo Mañón a continuación, que también nos dará sus aportes y su conocimiento con respecto a este tema interesante del Helicobacter pylori. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Arturo. Es un gran placer siempre tenerlo en el programa. Gracias. Señores, nos vamos a la pausa. El doctor Wilfredo Mañón Rossi nos acompaña en unos segunditos. No se vayan.